Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este su programa Tópicos de Derecho Familiar. De verdad, para nosotros es un gusto que todas las semanas a esta hora de las 3:15 nos estén ustedes visitando, nos estén comunicando. Y quiero comentarles que porque ustedes lo pidieron, ustedes lo solicitaron, conocer algunas opiniones sobre el nuevo Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, invitáramos a algunas personas del interior de nuestra República Mexicana. Y tengo el gusto, porque ya lo conocen ustedes, estuvo en un conversatorio internacional también, al doctor Rodrigo Serrano Castro. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversos artículos especializados y libros en materia de derecho marítimo y mercantil, y actualmente se desempeña como magistrado titular de la primera sala unitaria civil y familiar del Poder Judicial en Baja California Sur. Él nos va a hablar sobre el contenido normativo general del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Le saludo, doctor y magistrado Rodrigo Serrano Castro. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, maestro Francisco Javier de la Fuente. Un honor para mí poder estar nuevamente en este importante programa Parmenas Radio, La Voz de la Cultura del Sur, que en realidad pues tiene que ver con la difusión del conocimiento jurídico y pues sobre este tema tan importante al que usted ha referido. Bien, doctor, Eh, sí. a ver, perdón, antes de entrar en la parte sustantiva de nuestra entrevista, a efecto de que quienes nos escuchan y el público en general ubiquen o recordemos el contexto más amplio del tema, ¿nos podría comentar cuáles son los antecedentes generales, incluso históricos, respecto a la materia de justicia civil y familiar? Muy bien, maestro de la Fuente, pues nuevamente agradeciendo y saludando pues a todo su auditorio, a todos quienes nos ven desde Puebla, pero también desde el sur de la República Mexicana, Y a de quienes el sur nos de quiero y comentarle de América del Sur y de España. Hasta allá nos ven. también, ¿verdad? Sí, Fíjese, muy importante, y además pues a través de los medios tecnológicos, del Facebook Live, entiendo, pues llegamos, qué bueno, hasta estos espacios, pues que nos pueden ver y que saludamos con mucho gusto. Efectivamente, maestro, pues como usted señala, los antecedentes, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene antecedentes precisamente en la parte más histórica, en lo que ha representado la materia de derecho civil y derecho familiar pues en la historia jurídica en general. Recordemos que el derecho se clasifica por una parte en un derecho que es privado, denominado privado, donde forman parte de el derecho civil y familiar. Después viene el derecho público y después vendría el derecho social. Dentro del derecho privado, pues tenemos las dos grandes ramas, civil y familiar, pero esta última que se consideraba como una relación entre particulares, que era una relación, digamos, que se daba entre personas, fue evolucionando de tal suerte que, pues no obstante tener esta importante legislación, recordemos, por ejemplo, los 4 tomos de Rogina Villegas, en los cuales nosotros abrevamos en nuestros estudios universitarios, o yéndonos mucho más atrás, el Corpus Juris Civilis, donde Justiniano hizo una aportación
trascendente a los aspectos jurídicos que aún nos siguen impactando. Pero el derecho de familia se veía como una relación familiar y privada. Sin embargo, esto fue evolucionando a efecto de que por su trascendencia se considera pues que tiene ya una importancia social por ser precisamente un núcleo básico de la misma sociedad y un núcleo que hace posible pues el establecimiento en su momento también de lo que sería después el Estado, ya con su derecho público, y después vendría el derecho social. De tal manera que estos antecedentes, pues precisamente y además históricos, pero además también ya ubicados en nuestro país recientemente en el 2017-2018, censos nacionales llevados a cabo por el INEGI y censos relacionados con la impartición de justicia, nos determinaban que el 70% de los asuntos que se ventilan en los poderes judiciales de las entidades federativas son asuntos de naturaleza civil y familiar. De tal suerte, pues, que al encontrarnos los estados de la República con nuestros propios códigos procesales, se venía dando una gran dispersión normativa, por un lado, y por otro lado, pues, una falta de uniformidad en los procesos para llevar a cabo estos juicios en materia civil y familiar. De tal suerte que todos estos antecedentes llevaron al Estado mexicano, diría yo, y particularmente al legislador, a iniciar un proceso de consulta, de análisis y también de reuniones, de foros para arribar a lo que hoy conocemos como nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que efectivamente pues ya está publicado, como todos sabemos, fue aprobado en su momento por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eh, y el antecedente inmediato, pues, tema constitucional, precisamente de 2017, sobre justicia cotidiana, y precisamente la reforma al artículo 16, 17 y 73 de la Carta Magna, el artículo 16 que introduce el principio de oralidad en todos los juicios o todos los procesos en forma de juicio, el artículo 17 que privilegia la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales, y el artículo 73 que facultó al Congreso para legislar en dos materias, en la fracción 29Z en justicia cívica y en la fracción 30 para que para que se legislara este Código Nacional Único del que estamos hablando, maestro de la Fuente. Bien, quisiera preguntarle qué opinión tiene, porque aquí en el centro de nuestra República hay un criterio que nuestro derecho familiar sustantivo, no el adjetivo como es el Código Nacional, tiene una naturaleza eminentemente sui generis, porque ni es de todo civil, ni es, perdón, privado, ni es de todo público. ¿Usted considera que es así? Que sea el derecho civil sustantivo, ¿verdad? Los códigos civiles de los 42, de los 32 estados de la República Mexicana sigan así sin modificaciones y solamente sea el Código Nacional de Procedimientos Civiles, o, dada su naturaleza, pueda dividirse lo civil de lo familiar. Es muy interesante el planteamiento, maestro. Inclusive ya habíamos tenido oportunidad de platicarlo en algún momento, de poder avanzar en ese tema, porque precisamente me refería yo a ese surgimiento histórico de lo familiar vinculado a lo civil, pero que ya en nuestros días, pues dadas las reformas, incluso a la Constitución en materia de derechos humanos, la visualización de la familia como un ente eh, pues socialmente básico para todos nosotros, para la nación, Interés público. y el interés público, y dado que pues precisamente eh, existe ya una también autonomía, si quiere usted, relativa de lo familiar,
Ya varios estados de la República han avanzado en el código sustantivo, generando sus propios códigos familiares diferenciados de la materia civil. Yo creo que necesariamente, mi opinión modesta sería en el sentido de que seguramente tendrán que irse dando pasos hacia adelante en el ámbito legal. El derecho es muy dinámico, evoluciona precisamente por los cambios sociales, que son los que van determinando la necesidad de ir adecuando las normas jurídicas a la realidad. Entonces yo coincido que pues tarde o temprano sí tenemos que ir avanzando a un análisis mucho más profundo, eh, para contar en su momento con un código sustantivo civil y otro código sustantivo familiar, eh, porque esto no es así en las entidades de la República actualmente de manera uniforme. Eh, Sabemos pues que en este Código Nacional Procesal incluye lo civil y lo familiar. Se compone por 10 libros. En un momento más vamos a entrar en materia. Sí hay una división interna de estas materias. Sin embargo, pues yo creo que todavía tenemos que ir visualizando hacia adelante procedimientos mucho más ágiles, procedimientos mucho más específicos, para preservar la unidad familiar en nuestro país. Bien, doctor, ya nos hizo favor de mencionar los datos e información que tuvo el legislador para visualizar la trascendencia de estas materias, ¿verdad? Civil y familiar, en cuanto a la demanda, ¿verdad? Del justiciable para que los asuntos pudieran resolverse con prontitud, así como también de las modificaciones a los artículos 16, 17 y 73. Mi pregunta actualmente, doctor, yo quisiera que nos dijera si el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya fue publicado en el Diario Oficial, y como lo ha comentado y lo hemos comentado en anteriores programas, ¿cuál sería, o más bien, cuál es su estructura? Y si podríamos explicar cuáles son los aspectos más relevantes que a su juicio se han privilegiado por el legislador. Con todo gusto, maestro. Bien lo dice usted, este nuevo código fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, como todos sabemos, el 7 de junio del 2023. De tal suerte que fue un proceso prolongado. Incluso pues tuvimos también solamente un proceso de elaboración de los diversos proyectos que en su momento existieron, sino que además hubo una vacatio legis muy amplia después de la reforma constitucional en el propio Congreso pues por diferentes motivos. La vacatio legis original se movió mucho tiempo en cuanto a la necesidad de publicar con oportunidad este código. Sin embargo, pues ya lo tenemos, ya se aprobó, ya está publicado. Este consta de 10 libros, contiene 1,191 artículos y también 20 artículos transitorios. Hay que decir que ya está en vigor, jurídicamente hablando. Sin embargo, establece también un tiempo para entrar en vigencia plena, en operatividad, digamos, dependiendo de pues de la preparación y de la operatividad que se vaya dando en cada entidad de la República. Sin embargo, establece una fecha límite hasta abril del 2027. No podrá exceder abril del 2027 para que ya esté, digamos, siendo aplicado esta nueva disposición procesal nacional en todas las entidades federativas, dependiendo desde luego de cada una de las características del avance que vaya teniendo cada entidad en la operatividad de aplicación del mismo. Se va a requerir para ello una declaratoria en cada entidad federativa por el Congreso correspondiente,
para definir la fecha exacta de entrada en vigor, digamos, entrada en vigor ya operativa, valga la expresión, de esa forma. Se privilegiaron efectivamente algunos aspectos que, si bien es cierto, algunos ya se tenían, no estaban incorporados en los códigos procesales de las entidades de la República, como pueden ser asuntos que tienen que ver con la materia de jurisprudencia por parte de la Corte por lo que hace perspectiva de género, por ejemplo. Ya también contiene este código la protección a los derechos humanos derivados de la reforma del 2011. Se privilegia también, desde luego, el interés superior a la infancia, con una mínima intervención del Estado y no victimizar ni recriminar a los menores. Desde luego, impulsa la oralidad, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Las excepciones serían las vías especiales. Ya lo decía hace un momento, la perspectiva de género para juzgar. También introduce algo que, si bien es cierto, ya se tenía en algunos estados había ya algo en la normatividad, estaba muy disperso, que son los juicios electrónicos y en línea. Por otro lado, otro aspecto que sí llama mucho la atención es lo relacionado con la capacidad de las personas, el reconocimiento de la capacidad de las personas, más allá de que estos pudieran tener algún tipo de dificultad para expresar su voluntad. Es decir, la premisa es no sustituir la voluntad en los casos en que exista alguna discapacidad física o incluso mental de las partes en un juicio o de quien solicite justicia ante un órgano jurisdiccional. Esto es muy relevante porque efectivamente sabíamos que pues a nivel ya de impartición de justicia se les negaba el acceso a aquellas personas que tuvieran dificultad para expresar su voluntad. Esto se cambia, es un paradigma en el sentido de que los jueces, las juezas deberán observar de la mejor forma a través de apoyos y a través también de una participación más activa del juzgador, que estas personas manifiesten su voluntad de alguna manera, es decir, proveerles de los mecanismos, de los apoyos, de los intérpretes, personas, por ejemplo, pues que tienen diversos problemas de lenguaje o etcétera, ¿no? Los jueces serán responsables de gestionar y proveer acompañamiento en el caso de estas personas con discapacidad en los juicios civiles y familiares. Creo que es algo relevante. Otro punto también que contempla el código y que pues también obedece a un tema muy sensible es lo relacionado a la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, maestro. Como usted sabe, pues una de las prestaciones fundamentales que se establecen en materia familiar es el derecho a los alimentos. Entonces, pues hemos visto cómo muchas veces estos juicios han crecido por un lado y por otro lado hay una renuencia a veces o en ocasiones al acreedor alimentario a cubrir esta prestación fundamental para la familia, sobre todo cuando hay menores. De tal suerte que ahora, independientemente de que ya también por la vía penal se puede atender el incumplimiento de una prestación como los alimentos, cuando se ha dictado ya una sentencia en tal sentido, ahora se refuerza esto en la vía familiar para que se lleve a cabo un registro y aquel que incumplió esta disposición normativa de prestación de los alimentos a su familia o a sus hijos, pues sea impedido, por ejemplo, para obtener un pasaporte, no se le permita salir del país, esté registrado para efectos pues de observar puntualmente cuál es su situación
Y esto creo que es un punto interesante que también se privilegió en digamos, en la elaboración del nuevo código. Puede incluso, por ejemplo, no otorgarse la licencia de manejo, varias repercusiones que puede tener el que una persona sea eh, acreedor alimentario y no cumpla con su obligación, maestro. Bien, doctor, continuando con este análisis que nos está haciendo el favor de realizar, yo quisiera que usted nos hablara de cuáles son, sé que son varios los principios rectores en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si no mal recuerdo, es el artículo 7, ¿verdad?, del libro primero que nos habla, ¿cuál considera los más trascendentes? Porque si no, yo creo que necesitaríamos 2, 3 programas para hablar de ellos, pero ¿cuál considera usted los más sobresalientes? Así es, maestro. Efectivamente, fíjese que sí es el artículo 7 del código el que establece precisamente los principios rectores. Eh, Destacan entre ellos lo que vendría a ser, desde luego, el acceso a una justicia pronta y expedita. Eh, Otro principio fundamental es el de concentración, el de continuidad en el caso de los procesos jurisdiccionales en estas materias civil y familiar. Se tiene que privilegiar, se tiene que dar seguimiento a la continuidad de los procesos. Otro punto muy importante es lo que se conoce como igualdad procesal, ¿verdad? Es decir, las partes tendrán que tener las mismas oportunidades eh, en digamos, en la controversia ante el órgano jurisdiccional. Otro punto que me parece, pues, de los más relevantes es el que tiene que ver con la inmediación, que aquí sí hay un gran giro en cuanto a los procedimientos anteriores, en virtud de que el juez o la jueza, incluso el magistrado o la magistrada, deben tener una cercanía, una, digamos, estar frente a quienes solicitan justicia, frente a las partes. Este principio de inmediación. Otro elemento importante también, o rector, es como ya decíamos también, es el interés superior del menor. Como sabemos, en los conflictos familiares, que son conflictos complejos, muchas veces, pues, los puntos de vista del padre o de la madre, empieza a haber diferencias o se empieza a polarizar a veces un conflicto familiar. Doctor, Y perdón, sí, el niño era el que no se tomaba en cuenta. Ahora sí prevalece este principio del interés superior del menor, entre doctor, otros puntos. sí, yo sé, doctor, que usted más que nada nos ha mostrado que aquí también rige el principio de oralidad. Y otra de las cosas es que el principio dispositivo, que no están muy bien contemplados en nuestros código, en el nuevo Código Nacional, el que ahora ya está prevaleciendo más la oficiosidad en el trámite de los asuntos porque ya el impulso procesal va a depender también del juzgador, que ya es el rector en los trámites de los juicios. ¿Es así, doctor? Sin duda alguna, el juzgador tiene una participación más activa, maestro, sobre todo en materia familiar, ¿no? Es decir, tiene una gran responsabilidad el juzgador y necesariamente, pues, este principio de inmediación, desde luego, está ligado íntimamente a la oralidad y a la presencia de las partes frente al juzgador, de tal suerte que efectivamente estos son de los elementos, digamos, que se pueden destacar. Ya habíamos comentado también la perspectiva de género, que ya existían algunos protocolos emanados de la Corte. Sin embargo, pues repito, este código nuevo lo concentra todos estos principios que de alguna forma se tenían o de alguna forma estaban en algunas jurisprudencias o en disposiciones emanadas de sentencias de la Corte o de tribunales colegiados,
pero ahora están ya, digamos, son materia jurídica ya legislada en este código. Otro aspecto también es el tema de la publicidad, es otro de los principios rectores, salvo casos precisamente de familia donde pudiera haber restricciones o privacidad en cuanto a la identidad de los menores, sobre todo en temas familiares. De tal suerte, pues que sí, el artículo 7 contempla estos principios, algunos otros que son fundamentales y que deben de regir, pues, digamos, el proceso de inicio a fin para efecto de, pues, de cumplir con el mandato constitucional y sobre todo los derechos humanos, que es otro punto esencial que se viene considerando, maestro. Bien, doctor, otra última, por decirlo así, porque el tiempo nos gana, otra última pregunta que quisiera hacerle es la siguiente. El Código Nacional de Procedimientos Penales tardó 8 años, ¿verdad? Desde el año del Sí. 2008 al 2016. El código ahorita penal, el código civil y familiar nos está dando 4 años, desde el 2003 que se publicó, como usted lo mencionaba, hasta el 2027, perdón, 2023 al 2027, 4 años. ¿No cree usted que es un tiempo breve para estructurar todo el cuerpo, ¿verdad? Haciendo salas en lugar de oralidad, en lugar de juzgados con mucho personal. ¿No cree usted que también nos va a generar mucho recurso y ahorita se ha reducido en cantidad considerable el presupuesto al Poder Judicial Federal y de los estados? Sí, maestro de la Fuente, mire, efectivamente los tiempos son mucho más reducidos ahora. Sí se tiene esa experiencia de la implementación de los juicios orales penales, que de alguna manera sí dejó una gran enseñanza, eh, sobre todo por lo que hace infraestructura, requerimientos tecnológicos, y mejores prácticas. De alguna manera, el tiempo sí está limitado. Hay desde luego, una preocupación, diría yo, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la CONATRIP, que se encuentran, pues, en constante, digamos, acercamiento con el Congreso de la Unión. Lo mismo los poderes judiciales están haciendo lo propio eh, eh, con los poderes ejecutivo y legislativos locales, porque efectivamente, pues, más allá de cualquier otra situación, se requiere, desde luego, un financiamiento específico. Entonces, sí se tiene que acelerar el paso desde mi punto de vista, sí se tiene que buscar la manera de agilizar, digamos, este tipo de mecanismos de proveer lo material y lo financiero, porque es una de las reformas, maestro, como usted sabe, más trascendentes de la vida jurídica nacional en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Eh, Conociendo y tomando nota del número de asuntos que representan en la impartición de justicia, ya comentábamos, el 70% de los temas que se ventilan en los poderes judiciales de las entidades federativas son materia civil y familiar. De tal suerte que es un esfuerzo muy grande el que se requiere. Tienen mucho trabajo ahorita los consejos de la judicatura en los estados, que llevan la parte administrativa, y quienes son juzgadores, quienes son magistrados, quienes son juezas y jueces, pues la necesidad de capacitarse en esta nueva disposición normativa nacional que contempla, como ya decíamos, 10 libros, está integrada por 10 libros, de tal suerte que, pues, estos libros tienen que ver con el sistema de impartición de justicia civil y familiar. El primero de ellos, el segundo es procedimiento oral civil y familiar, el tercero justicia civil, el cuarto justicia familiar, el quinto juicios universales, el sexto acciones colectivas,
el libro séptimo de los recursos, el octavo muy importante, lo que es justicia digital, el noveno sentencia, vías de apremio y ejecución, y el libro décimo muy importante, doctor, maestro, que tiene que ver con los procesos de carácter internacional, es decir, toda la cooperación procesal que se tiene que dar entre los órganos jurisdiccionales de México con órganos jurisdiccionales de otros países, que ahora por los procesos migratorios y muchos mexicanos que viven en el extranjero, muchos extranjeros que viven en México, se requiere una parte de regulación que nos diga cómo llevar a cabo los procesos donde se involucran disposiciones jurídicas normativas de otras naciones en estas mismas materias. Doctor, nos está ganando el tiempo, ya sabe usted que el tiempo en radio y en esto es muy breve. Yo quisiera que usted nos hiciera, pues más que nada, aceptar una nueva invitación para tocar nuevos temas, que cuáles considera usted importantes pudiéramos tratar en alguna otra entrevista que usted nos permitiera hacer y sería su mensaje final. Y bueno, efectivamente, fíjese que yo creo que es muy importante el análisis que se pueda hacer ya de manera particular por libro de estos, cada uno de los 10 libros que integran nuestro código. Si bien es cierto, pues esto ha sido una explicación muy general, tendríamos que entrar pues a cada uno de los libros, creo yo, para, para tener ya el conocimiento ya más relacionado con el ejercicio de la profesión, sobre todo dirigido pues a los abogados y abogadas. Pues decirles que efectivamente es una reforma muy trascendente. Tenemos fe, confianza de que finalmente se puedan ir superando los diversos obstáculos que se han tenido y que además no es un código, como decíamos ya en alguna otra plática, no es un código inmutable, donde efectivamente los juzgadores, los poderes judiciales, la CONATRIP, ustedes, por ejemplo, en Puebla, que han sido pioneros de estas materias, y que si se observan algunas necesidades de adecuación o de ajuste al código vigente, pero no operativo todavía, pues también este tiempo pueda servir para ese análisis en los diversos foros que se vienen organizando de, pues de propuestas incluso que puedan venir también a enriquecer lo que ya tenemos, que es un gran avance hasta ahora, maestro. Pues muy amable, doctor. De verdad, estamos muy agradecidos con esta explicación que usted nos está brindando. No en balde, ¿verdad? También solicitaron, pues, la exposición de gentes valiosas como usted allá en el norte de nuestra República Mexicana, experta porque usted es magistrado civil y familiar. Entonces, en esa sala unitaria del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Queremos agradecerles su compañía. Esperamos contar nuevamente con su participación en este su programa. Tómelo como su programa, doctor, y le haremos llegar, ¿verdad?, un reconocimiento por esta participación que estuvo aquí en Parmenas Radio. A ustedes que nos están escuchando, gracias, doctor, perdón, Rodrigo Serrano, muy Gracias a amable. ustedes, maestro. Muy amables. Muchas gracias. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos este día y espero haya sido de mucho provecho, tanto para abogados, funcionarios judiciales, alumnos y todas las personas de fuera de la República Mexicana para hacer un estudio comparativo. Que tengan una muy bonita tarde y nos vemos la próxima semana. Muy amables y muchas gracias. Hasta luego.